Bueno, vamos sin demorar demasiado, vamos a comenzar. Cuando estaba planificando esta charla, se hace complicado pensar por dónde iniciar. Y decidí iniciar justamente por el pie que me dio un poco Aníbal en la charla anterior, hablando justamente de estas 4 letras que vemos allí, que curiosamente son 4 letras consecutivas en el teclado, la S, la D, la F y la G, haciendo referencia a 4 amenazas persistentes y avanzadas, muy conocidas actualmente en el mercado, muy conocidas por todas las personas que trabajamos en algún momento en investigación, obviamente en cibercrimen o en espionaje o en cualquier tipo de ataque que se realice en Internet. Estas 4 amenazas son Stuxnet, Duqu, Flame y Gauss, que de alguna u otra forma están relacionadas entre ellas o tienen ciertas similitudes. Yo no voy a extenderme hoy sobre estas 4, era simplemente como para tratar de dar pie o dar inicio de alguna forma a la charla, que como decía se hacía complicado tener algún arranque o una introducción. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar justamente de amenazas persistentes y avanzadas. ¿Qué son este tipo de amenazas? Básicamente en estas amenazas lo que vamos a tener son distintos tipos de malware, distintos tipos de programas dañinos. Ahí me están diciendo que tengo que prender la cámara, vamos a prender un ratito, yo no soy muy amigo de la cámara, ahí está. Este tipo de amenazas son distintos tipos de programas dañinos, malware, como se lo denomina en la jerga técnica, que de alguna forma, como su nombre lo indica, son más avanzadas o han logrado ser más avanzadas que el resto de las amenazas tradicionales a las que estamos acostumbrados, por ejemplo, cuando alguien nos roba de alguna manera 100 pesos de una cuenta bancaria. Acá vamos a estar hablando justamente de programas mucho más avanzados que van a tener unos objetivos que van a estar relacionados en muchos casos con esas banderitas que vemos al costado, con algunos estados, como mencionaba también Aníbal en la charla anterior, en donde estos estados de alguna manera van a tratar de crear o van a crear estas amenazas para tratar de hacer espionaje o hacer ataques avanzados a países que son enemigos o potencialmente serían enemigos. Por otro lado, la sigla también habla de amenazas persistentes. ¿Qué significa? Que esta amenaza va a tratar de persistir, va a estar residente la mayor cantidad de tiempo posible en el sistema atacado, de forma tal que cuanto más tiempo esté dentro de ese sistema, mayor va a ser la cantidad de información que va a poder recolectar y obtener, y a su vez también incluso quizás se podría llegar a plantar algún tipo de programa dañino, como en el caso que mencionaba recién en la charla anterior Aníbal, de Stuxnet, en donde en ese caso, aparte de robar información, había un objetivo claro de hacer un daño a un país enemigo. Ahí está. Entonces, cuando hablamos de amenazas persistentes y avanzadas, vamos a tener la posibilidad de hablar de un montón de ellas. Eso es lo interesante de esto. Y ahora sí apago el video, ya me vieron, se sacaron el gusto, apago el video. Cuando hablamos de amenazas entonces y de espionaje, estamos hablando de que hay un montón de amenazas persistentes y avanzadas. Y aquí, en general, se las divide por números. La primera de ellas, que vamos a hablar un poquito más adelante después, es APT1, no estuvieron muy originales para ponerle el nombre. Después tenemos la 3, la 12, la 16, la 17, la 19, la 30, la 41, etcétera, que están relacionadas a China, ¿sí? Y después, en algunos casos particulares, cuando son amenazas que salen por alguna particularidad, salen de lo normal, se le ha empezado a dar nombres. Por ejemplo, Winty, que también se presume que viene de China. Después tenemos APT28, por ejemplo, o denominada Snake o Turla, esos son los distintos nombres con los que se conoce, o APT29, provenientes de Rusia, o otra muy conocida también, Industroyer, que como su nombre lo indica, está destinada a destruir sistemas industriales de Rusia. Después tenemos algunas otras, Lazarus, muy conocida, proveniente probablemente de Corea, es Corea del Norte, APT-37 y APT-38 también de Corea del Norte. Después tenemos algunas como APT-39 y Yamum que vienen de Irán. Después tenemos APT-36 o Mythic Leopard que viene de Pakistán.
Y obviamente en Latinoamérica esto no podíamos estar exceptuado. Tenemos algunas de ellas también, por ejemplo APTC-36 o también otra que se conoce como SOUBAG o Machete, de Machete vamos a hablar dentro de un ratito, vienen o están orientadas a atacar países de Latinoamérica. Y luego, por supuesto, como mencionábamos al principio, tenemos Stuxnet, Flame, Gauss, relacionados a un grupo que se llama Equation Group de Estados Unidos, y Duku, que está relacionado a la unidad de espionaje y de inteligencia número 8200, que es una unidad específica de ciberinteligencia o de ciberataque de Israel. ¿Sí? Cada una de estas unidades generalmente están numeradas. Después vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de China, también, o en el caso de Corea del Norte, también estas unidades de ciberataque o ciberespionaje, o denomínenle ciber, lo que ustedes quieran, están numeradas y están identificadas. Entonces, una cuestión que siempre me preguntan mucho, y tengan cuidado con esto, esta diapositiva está en rojo, no por cualquier cosa, tengan cuidado, una cosa que me preguntan mucho siempre es, ¿cómo se hace para estudiar esto? Bueno, ¿cómo se hace? Hay que bajar a tierra, cada uno de los conceptos teóricos por ahí que yo voy a tratar de ir volcando en la charla, hay que bajarlos y descargar malware, no hay otra, ¿sí? En este caso, yo puse acá algunos enlaces, tengan cuidado, mucho cuidado con estos enlaces, porque hay malware activo y hay APTs activas. ¿Qué significa? Que ustedes entran a estos repositorios de GitHub que están aquí y van a poder descargar específicamente ejemplos de distintos tipos de malware. Vuelvo a repetir, tengan cuidado, mucho cuidado, porque es malware activo. Si ustedes lo ejecutan en su computadora, se pueden llegar a infectar. Por lo tanto, no recomiendo esto para cualquiera. Si son investigadores o demás, obviamente, si son investigadores probablemente lo conozcan, pero si se dedican a analizar algún tipo de malware, tengan muchísimo cuidado porque pueden terminar infectados o infectar a alguien más, ¿sí? Entonces tengan cuidado con esto. Pero, por las dudas, como siempre me lo preguntan, lo dejo porque es una buena forma de bajar a tierra los conocimientos teóricos por ahí que muchos de nosotros volcamos en diapositivas como estoy haciendo yo en este momento. Cuando hablamos de agencias de inteligencia, obviamente la primera que nos viene a la cabeza por todo lo que Hollywood nos ha mostrado durante todo este tiempo es la CIA, sin duda. Y por supuesto la CIA tiene una unidad específica orientada a desarrollar este tipo de amenazas persistentes y avanzadas y hacer espionaje. Acá yo lo voy a ir pasando rápidamente porque esto ustedes pueden buscarlo, esto es público. Si buscan el proyecto Vault 7 en internet, van a encontrar estas capturas de pantalla que yo estoy mostrando aquí. Son los distintos proyectos, esto fue divulgado en el 2017, que hasta ese momento tenía la CIA y que se hicieron públicos, no viene el caso por qué, pero se hicieron públicos, no porque ellos quisieran obviamente. Son proyectos de malware o de distintos tipos de amenazas, programas e incluso algunos hardware que estaban orientados a hacer espionaje en distintos lugares del mundo. Obviamente estas son herramientas activas que la CIA utiliza. ¿Por qué muestro esto? Porque obviamente es una forma de demostrar que esto está ocurriendo en la actualidad, no es que es el producto de algún loquito o que vi demasiadas películas de Hollywood o que leí demasiados libros de ciencia ficción. Esto está ocurriendo en la realidad y todo este malware que yo mostraba en la captura en la pantalla anterior existe en la práctica y obviamente los estados se basan en eso para lidiar o combatir de alguna forma a sus enemigos. Acá tenemos otros proyectos, fíjense que sigo mostrando la cantidad que fueron divulgados. Como dije, toda esta información es pública, la pueden descargar sin ningún problema, buscan en internet Vault 7 y es un proyecto público, lo pueden descargar. Y obviamente también tenemos proyectos llevados adelante por la NSA, también de Estados Unidos por supuesto, en donde se encarga en este caso de desarrollar herramientas orientadas al espionaje masivo. Acá tenemos algunas herramientas de ellas, esto también fue publicado en el 2016 y 2017, en donde es un directorio que estaba abierto, de hecho se lo pueden descargar, todavía está, es un directorio de herramientas que ahí tenemos todo el árbol de directorios para distintos sistemas operativos. Pueden ver ahí, por ejemplo, que tenemos Linux, FreeBSD, Solaris, Spark, obviamente Windows, por supuesto. Y esto siempre lo muestro porque hace referencia a una pregunta que también hace mucho la gente, de cuál es el sistema operativo más seguro. Eso, la realidad, es que la seguridad hoy por hoy es una ilusión.
cualquier sistema operativo que nosotros tengamos hoy, y después voy a dar un ejemplo con Mac OS, por ejemplo, cualquier sistema operativo hoy es atacable, en mayor o menor instancia, pero si nosotros somos un blanco y somos un objetivo, como puede ser un político, como puede ser una personalidad, como puede ser un presidente o todo un estado completo, somos un objetivo. Y si somos un objetivo, la gente que está del otro lado, o sea, los que realizan espionaje del otro lado en el país enemigo, por mencionarlo de alguna manera, tarde o temprano van a terminar desarrollando una herramienta para espiarnos o para atacarnos de alguna manera. Entonces, por ahí hacerse la pregunta de cuál es el sistema operativo más seguro no tiene mucho sentido. Hay muchísimos actualmente sistemas operativos que funcionan, por ejemplo, Qubes, con Q, Qubes, como suena, es un sistema operativo muy seguro. Tails también es un sistema operativo muy anónimo y muy seguro. Tails, como cola en inglés, también es muy seguro. Unix también es un sistema operativo muy seguro, pero eso no significa que no me van a poder atacar, ¿sí? Entonces hay que tener claro eso. Y después tenemos algunos otros ataques, herramientas desarrolladas por la NSA. Por ejemplo, el más conocido de todos, Eternal Blue, el que está primero ahí, es una vulnerabilidad que fue explotada en el 2017 y se sabe que la NSA ya lo conocía de varios años antes y lo había utilizado en ataques en contra de países enemigos. Y hoy es un buen día justamente para hablar del Eternal Blue porque acaba de publicarse una vulnerabilidad hace una hora. Acaba de publicarse una vulnerabilidad crítica en Windows que es explotable de la misma manera que lo fue Eternal Blue hace 3 años. Por lo tanto, si tienen sistemas operativos Windows, después que terminen la charla, vayan a parchear de forma urgente. Yo en mi Twitter y en el blog hemos puesto mucha información relacionada a este exploit que, como dije, se acaba de publicar hace aproximadamente una hora. Si hablamos de ataques globales, uno de los que se lleva la medalla hoy, pues, o desde hace bastante tiempo ya, pero que ha seguido atacando en forma continua en los últimos años, se llama NetTraveler. NetTravel ha sido investigado por varias empresas antivirus, ahí tenemos un enlace a Kaspersky, pero hay otras empresas que también lo han estado investigando. Se supone que viene de China y está orientado, como podemos ver ahí en el mapa, a atacar y a espiar y hacer espionaje sobre distintos países del mundo. Obviamente los principales objetivos son países asiáticos que potencialmente podrían ser enemigos o de alguna forma atacar a China en algún momento, entonces se dedican a hacer espionaje sobre esos países. Y por supuesto Estados Unidos. Pero si nos vamos al sur podemos ver que Chile también ha sido objetivo de NetTraveler. NetTraveler está relacionado también, o se supone que está relacionado con otra amenaza anterior que se la conoció como Red October, Octubre Rojo, pueden buscarlo también con ese nombre. Fue una campaña de ciberespionaje que afectaba a más de 350 víctimas en el mundo y ha tenido como objetivo a más de 40 países. Acá tenemos algunas de la industria que ha atacado, como podemos ver, los diplomáticos, por ejemplo, o el gobierno y los militares han sido el principal objetivo de NetTraveler. ¿Esto por qué? Porque se supone que está llevado adelante por el Estado chino, por todo lo que es la unidad de ciberinteligencia del gobierno comunista chino, y el objetivo, por supuesto, ha sido espiar de alguna forma a estados posiblemente enemigos, entre ellos diplomáticos, los militares, todo lo que tenga que ver con el espacio, todo lo que tenga que ver con inteligencia aeroespacial, porque obviamente les interesa de alguna forma seguir estando en la carrera aeroespacial también. De hecho, China hoy por hoy es uno de los líderes en lo que es la carrera aeroespacial. Y no se salva nadie en esto. Y acá tenemos una imagen del Dalai Lama, que actualmente, como ustedes saben, habita en India, pero para aquellos que están relacionados un poco con los conflictos internacionales, saben que el Tíbet con India y con China ha habido muchísimos problemas durante muchos años por esa franja, la franja de Cachemira, ustedes pueden buscarlo en el mapa esto, es una zona que ha estado en conflicto durante muchísimos años. De hecho, hace unos par de días se conoció que soldados chinos pasaron la frontera india y hubo un conflicto bélico armado, de pocas personas, de pocos soldados, pero hubo un conflicto armado, y esto obviamente se extiende también al ciberespacio. ¿Qué sucedió en el caso del Dalai Lama? Y acá hay el ejemplo que yo les mencionaba anteriormente con Mac OS. En este caso, alguien se dio cuenta que el Dalai Lama en sus conferencias utilizaba una Mac. Con sistema operativo de Apple, por supuesto. ¿Qué se hizo? Se desarrolló una amenaza persistente y avanzada específicamente
para el modelo de Mac que utilizaba el Dalai Lama y para el sistema operativo, la versión específica que utilizaba el Dalai Lama. ¿Para qué? Para infectarlo y con eso lo tuvieron pinchado, como se dice en la jerga, infectaron la computadora y con eso robaban documentación. Algo muy parecido también le pasó a Jeff Bezos, el dueño y director de Amazon, la persona más rica del mundo en este momento, en donde también esto lo pueden buscar en las noticias a principio de año, infectaron su teléfono, en este caso un iPhone, y durante bastante tiempo, un par de meses, lo tuvieron infiltrado robándole información, entre los que se considera, por supuesto, secretos altamente sensibles de su empresa Amazon y de todo lo que es la personalidad de Jeff Bezos, como dije, hoy por hoy la persona más rica del mundo. Aquí tenemos un ejemplo, fue un correo electrónico que se divulgó que le habían mandado, a personas relacionadas con el Tíbet en su momento, que son personas que están contra el régimen chino, y lo que habían sido era mandarle correos electrónicos, un caso de phishing tradicional, los intentan engañar de que supuestamente había alguna conferencia o un anuncio del Dalai Lama, y a partir de ahí cuando descargaban el correo electrónico o un adjunto que tenía ese correo electrónico, esas personas, que son activistas en general, terminan siendo infectados. Algo parecido también pasó con activistas iraníes. Ustedes saben que, por supuesto, Irán es una dictadura, y en ese caso a las personas que estaban en contra del régimen las estuvieron espiando a través de Telegram, a través de una infección que se realizaba a través de Telegram en el teléfono, ¿sí? Y por supuesto, en América Latina también todos tenemos alguna APT a la que está dirigida a nosotros. Y cuando digo nosotros, digo a cualquiera de nosotros. Machete es una operación. Yo durante 5 años trabajé en una empresa antivirus, y la primera vez que vi la operación Machete fue en el año 2007 aproximadamente. Me tocó investigarla en ese momento. Es una operación que tiene muchos años de vigencia, estamos hablando del 2007, ya pasaron 13 años, y sigue vigente. Ha ido naciendo y desapareciendo en los distintos años, pero en la última aparición, que fue el año pasado, se cobró varias víctimas, entre ellos el Estado de Venezuela, obviamente alguien queriendo llevar adelante todo lo que tenga que ver con investigaciones que están en contra del régimen venezolano. También operaciones que llevaron adelante en Colombia, en Ecuador y en otros países de América Latina. ¿Esto por qué? Porque obviamente Machete está orientado a hacer espionaje sobre cualquier persona persona o grupos de personas o dirigentes que estén en contra de un régimen determinado. En el caso de Venezuela, por supuesto, el más obvio de todo, por la dictadura venezolana. APT-28 y APT-29, probablemente de Rusia. ¿Por qué lo pongo entre signos de preguntas? Porque este tipo de cosas, ahora lo vamos a hablar, son muy difíciles de comprobar, si bien hay herramientas para hacerlo y demás, son difíciles de comprobar, y a veces afirmar que una APT viene de un país determinado, quizás estoy cometiendo un error. Entonces prefiero dejarlo entre signos de preguntas, si bien hay 99.9 posibilidades de que 28 y 29 vengan de Rusia, efectivamente. APT-28 es una APT que está orientada a sectores de defensa principalmente, se la conoce como Turla, Fancy Bear o Sofacy también, y el objetivo es tratar de infectar de alguna manera administraciones públicas o sectores de defensa o energía o aeroespacial, como mencionaba antes, para posteriormente hacer inteligencia sobre esas áreas, y que esa inteligencia, por supuesto, sirva para potenciar el Estado que está detrás. En el caso de APT-29 pasa algo similar, se llama Cozy Bear, este es el nombre conocido en el mercado, digamos, y está más orientados al ámbito militar y al ámbito de las ONG. Y en general tratan de, ambas, tanto 28 como 29, obviamente sirven de información a la agencia de inteligencia Rusia, como mencionaba anteriormente. Esto es bastante interesante. APT-28 y 29 estuvieron directamente relacionadas a los supuestos compromisos que tuvo el Comité Nacional Democrático en Estados Unidos cuando fueron las elecciones del 2016 y que llevaron a la presidencia al actual presidente. Y esto durante mucho tiempo estuvo en investigación, también entre el complot que supuestamente había entre el gobierno ruso
y Donald Trump, ¿sí? Justamente para llevar a Donald Trump al gobierno. ¿Por qué menciono esto? Y hay que tomarlo muy entre comillas, porque estamos hablando de que posiblemente una APT o un grupo delictivo o un grupo que está financiado por un Estado, en este caso posiblemente Rusia, haya llevado a la presidencia a una persona. Es decir, estamos manipulando el futuro de un país o del mundo entero simplemente por haber infectado a un grupo de personas. Eso es para que vean el potencial que tiene esto. Uno de los grupos más conocidos, Lazarus, como dije al principio, posiblemente de Corea del Norte. Fíjense que ahí al sur de América Latina hay un gran signo de pregunta que lo agregué yo. Esto fue una investigación de Kaspersky también, originalmente. Lo marqué con signo de pregunta porque esto supuestamente no estoy autorizado para decirlo, pero Lazarus ha estado relacionado con ataques a México, a Ecuador, Chile y Argentina. Si bien información de esa es pública y otra no es tan pública, ha estado relacionado con ataques a estos países. Básicamente, ¿qué hace? Lazarus tiene dos objetivos primordiales. Uno de ellos es robo de información para hacer inteligencia para el gobierno norcoreano y el otro es robar dinero. ¿Para qué? Para seguir fomentando el poder de la dictadura norcoreana. Bien, ¿quién los desarrolla? Y acá es donde aparece justamente lo que mencionaba anteriormente de por qué es tan difícil decir de dónde viene una APT. A esto se le conoce como teoría de la atribución. Es una teoría que viene del psicoanálisis, esto lo pueden buscar también, está ampliamente difundido, por supuesto. Y acá tenemos dos ejemplos. WannaCry, por ejemplo, que fue un ataque llevado adelante en el 2017, el 11 de mayo del 2017, posiblemente desarrollado por el grupo Lazarus de Norcorea, y NotPetya, que posiblemente, también esto fue en julio del 2017, posiblemente del gobierno ruso o del Estado ruso. ¿Qué es la teoría de atribución? Básicamente es una forma en donde se hace percibir a la opinión pública o a la gente sobre que ocurrió un evento cuando en realidad ese evento no es tal, ¿sí? Básicamente lo que se intenta hacer es hacer emitir juicio de causabilidad. ¿Por qué es esto? Porque básicamente las APT lo que intentan hacer es asignarle o atribuirle la creación de una amenaza a un país del cual no salió. ¿Qué significa esto? Que yo puedo hacer, por ejemplo, un malware o una APT aquí en Argentina, hacerlo pasar como que si fue desarrollado en Estados Unidos para que a toda la gente que está hoy atacando piense que efectivamente fue desarrollado en Estados Unidos. Obviamente eso se puede hacer y también hay técnicas, por supuesto, para tratar de detectar esta posible atribución. Algunas son más efectivas, otras son menos efectivas. Va a depender mucho del grado de conocimiento que tenga el grupo que desarrolla el malware. Lo importante de esto es que todo esto termina concluyendo de que es muy difícil decir Lazarus es norcoreano. Puedo decir con cierto grado de certeza. ¿Por qué? Por todo lo que se encuentra dentro de las herramientas de Lazarus. Pero afirmarlo con un cierto 100% de certeza es muy difícil, porque siempre tengo el tema de la teoría de la atribución, que quizás alguien quiere hacer parecer Lazarus como si fuera norcoreano, y capaz que es de acá, de Argentina. Poco probable, pero puede pasar. Bien, acá tenemos otro ataque, este es muy reciente. Como hoy decía Lazarus, se enfoca en dos puntos. Por un lado hacer inteligencia y por el otro lado robar dinero, literalmente robar dinero o criptoactivos, cualquiera de las dos partes. Esto es una investigación de principio de año, justamente relacionado con el grupo Lazarus, que han empezado a utilizar una técnica que se llama MageCart, la pueden buscar también en internet, una técnica muy conocida, que trata de infectar la mayor cantidad de sitios posible que utilicen carritos de compra. Imagínense que esto es como tener un script dañino, de JavaScript generalmente, dentro de la página de Mercado Libre, por decir algo, o dentro de PayPal o dentro de Amazon. Y cada persona que pone su tarjeta de crédito o pone un dato dentro de esos carritos de compras, obviamente cuanto más popular el carrito de compra, mayor la cantidad de información que roban, va copiando las tarjetas de crédito y van recolectando esa información. Es un ataque sumamente avanzado, que es conocido hace mucho tiempo, como dije se llama MageCart, pero Lázaro lo ha empezado a utilizar en los últimos 6 meses aproximadamente para financiarse. ¿Qué significa esto? Que tratan de infectar mayor cantidad de sitios posible, roban tarjetas de crédito o información personal y a partir de ahí roban dinero. ¿Sí? ¿Para qué? Para, como dije anteriormente, financiarse. Este es un ejemplo de un script
inyectado en una de las páginas en uno de los últimos ataques, esto fue a principio de año, en donde lo único que pueden ver ustedes aquí es un supuesto GIF, que ese GIF en realidad es un JavaScript. Ese JavaScript se ejecuta en el cliente, en el browser de la persona que está navegando en el carrito de compra, y a partir de ahí, cuando yo escribo mi tarjeta de crédito, le llega a los atacantes, al delincuente, ¿sí? Otro caso interesante, siempre lo menciono, los que me conocen, esta diapositiva la conocen hace bastante tiempo, porque siempre lo muestro, mi amigo Bogachev, yo digo siempre que me va a venir a buscar, si le importara lo que dijera yo, probablemente me buscaría, obviamente no le importa, tampoco le importa lo que dice el FBI. Bogachev está desde hace bastante tiempo en la lista de los más buscados del FBI. Acá podemos ver, por ejemplo, este es su Facebook, si ustedes entran al Facebook de él, o sea, está tan preocupado por el que el FBI lo encuentre que tiene Facebook. Y acá lo podemos ver con un gato, o no sé, o con su novia. Este es su Facebook, que lo tenía público hasta hace poco tiempo, ahora lo cerró. Y como pueden ver, como decía, es una de las personas más buscadas por el FBI. Actualmente hay una recompensa de $3 millones del que aporte información para atraparlo. Lo interesante de esto es que Bogachev vive ahí, ¿sí? Esa imagen que ustedes están viendo en pantalla en este momento es un resort en Anapa. Para los que no sepan dónde está Anapa, está al margen a las orillas del Mar Negro, en el sur de Rusia, muy cerca de Sochi, donde se hicieron los Juegos Olímpicos de Invierno. Y él vive ahí, se sabe que vive ahí, o durante muchísimo tiempo ha vivido ahí, sale a navegar todos los días en su barco, en su yate, etcétera, etcétera. Obviamente es millonario, por supuesto, y posiblemente sea también oficial de la Agencia de Inteligencia Militar Rusa, más conocida como el GRU. ¿Por qué? Porque durante muchísimo tiempo ha desarrollado malware altamente infeccioso. Uno de ellos es el que yo mencioné acá al principio, que se llama Game Over o CryptoLocker. Fue una operación que estuvo activa durante muchísimo tiempo, ahora ya no existe más. Fue desarrollada justamente por Bogachev, y posteriormente se hizo tan conocido, esta amenaza infectó tanta, pero tanta gente, y el malware estaba tan bien desarrollado, que se supone que actualmente desarrolla malware o APT, o forma parte del grupo de desarrollo de APT del GRU ruso. Por eso es que nadie lo toca, y por eso es que vive en Rusia, y por eso es que está buscado en la lista del FBI. Y está tan preocupado que lo atrapen que no tiene ningún problema de tener Facebook público. Bien, por otro lado, tenemos también el ransomware. Recién yo mencionaba CryptoLocker, justamente desarrollado por Bogachev. CryptoLocker fue uno de los primeros malwares del tipo ransomware, es decir, que infectan la computadora y a partir de ahí encriptan los archivos. Esto se ha transformado en una epidemia masiva actualmente. Acá tenemos un ejemplo, Ryuk, que en diciembre del 2019 infectó al estado de Nueva Orleans, y le terminaron pidiendo dinero al Estado, varios millones de dólares, para desencriptar los archivos que hicieran que el Estado volviera a funcionar, ¿sí? Y una cosa interesante, acá está un poquito más técnico, pero ven el número 1042 que dice Corea ahí, justamente esto es algo relacionado a la técnica de atribución que mencionaba antes. 1042 es el country code, el código de país de Corea. Entonces, ¿qué significa? Que yo, analizando el código, encuentro el código 1042 y puedo predecir o puedo suponer que fue desarrollado por Corea del Norte. Pero quizás yo lo desarrollé aquí en Argentina y puse el 1042 justamente para hacer creer al resto de la gente que lo desarrollaron en Corea. Entonces, eso es un ejemplo de lo que mencionábamos antes de la teoría de atribución. Por otro lado, otro malware y otro ransomware, SamSam, causó inconvenientes masivos en Atlanta. Esto fue en octubre del año pasado, y en Colorado en febrero del año anterior. Esto también está relacionado a lo que mencionaba Aníbal en la charla anterior de el caso de Edesur aquí en Argentina, que por una empresa que fue infectada en Italia, Edesur aquí en Argentina, sí, dije bien, tuvo problemas. Y también esto podría dar lugar para algunos de los que nos gusta hacernos teorías de conspiración, si recuerdan el Día del Padre del año 2019, que fue un domingo el año pasado, que Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, tuvimos problemas de energía eléctrica, un corte muy grande. Para aquellos que nos estén escuchando de afuera, hubo un corte de energía muy, pero muy grande aquí al sur de Latinoamérica, y en principio se había atribuido que esto podía ser un ciberataque. Como dije, para aquellos que nos preocupamos por este tipo de cosas, eso posteriormente se probó que no fue un ciberataque.
fue una sucesión de errores humanos y técnicos, pero no fue un ciberataque. Eso es lo que puso en evidencia, sí, es que si habría un ciberataque, quizás podríamos llegar a tener problemas con nuestras infraestructuras críticas, ¿sí? Pero eso, por las dudas, para que se quede tranquilo, en ese caso particular no lo fue. Bien, y acá tenemos este caso reciente de la semana pasada. La Universidad de California de San Francisco pagó directamente, no es que acá lo estaban chantajeando, sino que ya directamente los chantajearon y pagaron $1 millón, un poquito más de $1 millón, para descifrar los archivos que un ransomware le había cifrado, y obviamente no podían trabajar, y aparentemente esta gente tampoco tenía backup, no podían trabajar, y tuvieron que pagar directamente. Y para aquellos que no conozcan, la Universidad de California de San Francisco es una universidad que está altamente orientada a la investigación de salud. Y actualmente es una de las universidades que está estudiando posibles curas contra el COVID. Por eso es que tan crítico la información que tenían y no dudaron en pagar. ¿Por qué? Porque había información de salud y había también de posibles pacientes que se estaban tratando o que estaban probando algún tipo de técnica innovadora que tenga que ver con la vacuna de COVID. Por eso es que pagaron. Acá tenemos otro más, el caso de ransomware que afectó a más de 1.100 escuelas en el 2019. Acá está el mapa de Estados Unidos nada más, 1.100 escuelas en 2019. En muchos de ellos, obviamente, posiblemente algunas de estas escuelas ya se han pagado. Eso para que se den una idea de cómo se financia esta gente y por qué no les importa quién es víctima. Hay una escuela, hay un organismo de salud, hay una universidad, hay un pueblo entero, hay una ciudad o un país entero, no les importa. Lo importante es hacer dinero o obtener información para seguir potenciando al Estado que lo financie. Entonces acá tenemos dos ejemplos, la relación que existe entre el crimen organizado, en el caso de Bogachev, por ejemplo, que empezó siendo un delincuente común, desarrollando un ransomware e infectando gente y cobrando, y posteriormente, y esto no está confirmado, por las dudas lo aclaro, posteriormente posiblemente terminó trabajando para el sistema, para el GRU ruso. Entonces ahí tenemos la relación que existe entre esto. Se contratan delincuentes para terminar haciendo espionaje. En el caso de China, la unidad 61398, que era la que yo mencioné al principio cuando empecé la charla, fue la responsable de desarrollar APT-1, esto fue en el 2013, fue la primera APT ampliamente estudiada. Y acá tenemos el grupo Lazarus, por ejemplo, de Norcorea, en donde, como mencionaba anteriormente, es un grupo delictivo, pero que está directamente relacionado, o que posiblemente esté directamente relacionado, vamos a dejarlo en potencial, a el Estado norcoreano. Actualmente relacionado con ataques al sistema SWIFT. Para aquellos que no lo conozcan, el sistema SWIFT es el sistema que se utiliza casi de facto por todos los sistemas financieros y bancarios del mundo para hacer transferencias internacionales. ¿Qué significa? Que yo quiero hacer una transferencia a Europa o Estados Unidos, paso por el sistema SWIFT. Lo que hace esta gente es tomar el control de esos sistemas SWIFT dentro de los bancos y a partir de ahí robarse gran cantidad de dinero. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del Banco de Chile, y esto lo cuento porque es público, se robaron $20 millones. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué significa? Y ya como para ir cerrando, que lo que estamos en presencia, cuando empecé a hablar de APT y que mencioné las 4 letras, S, D, F, G, etc., estamos hablando de un arma digital. Eso es lo que tenemos que tener claro. Cuando estamos hablando de este tipo de cosas, no estamos hablando de un programita dañino que hizo una persona que está encerrado en su habitación porque no puede salir por COVID. No, estamos hablando de armas que son desarrolladas por estados o por personas que son financiadas por el Estado, en donde se determinan 4 componentes específicos. Uno de ellos es los medios de propagación. Ingeniería social, exploits, zero days, aplicaciones web, troyanos, ataques dirigidos, ataques por USB, etc. ¿Cuáles son los creadores? Como dije, crimen organizado, mafias, crackers, equipos de espías, empresas, estados. De hecho, hay empresas que son financiadas por los estados. O sea, todas las combinaciones posibles que a ustedes se les ocurran son posibles. Los objetivos son robos de información financiera, vigilancia, sistemas internos o bases de datos, empleados y socios, contratistas, directivos. Y finalmente, ¿cuáles son las víctimas? Todos nosotros, los gobiernos, los políticos, los investigadores, los militares, las empresas de telecomunicaciones, aeroespacial, como dije antes, finanzas, religiones, personalidades. Cualquiera de nosotros tiene información y vale por sí mismo. ¿Qué significa? Que si estamos usando información sensible de alguna manera,
somos posibles víctimas. Por eso yo siempre, y acá viene un pequeño palito, a nuestros políticos de todo el mundo, no solamente de Argentina, en donde me toca a mí estar hoy, de todo el mundo a mí no me entra en la cabeza, por ejemplo, cuando un político utiliza WhatsApp para tomar decisiones, ¿sí? Siendo que WhatsApp depende de una empresa que está radicada en un país que potencialmente puede ser enemigo mío mañana, ¿sí? Es decir, por ejemplo, que un chino esté usando WhatsApp, obviamente ellos no lo hacen, pero no sería lógico. ¿Por qué? Porque China es potencialmente un enemigo, ya sea comercial o directo, de Estados Unidos. Entonces, no está bueno que nosotros empecemos a utilizar ese tipo de comunicaciones para cuando tenemos información sensible. O como pasó hoy, por ejemplo, que había gente, entre ellos políticos, porque lo vi, gente quejándose de que no había WhatsApp. ¿Para qué usan WhatsApp? ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas está bueno empezar a plantearlo en este tipo de charlas, porque lo que estamos hablando es del desarrollo de un arma digital, y cada uno de nosotros es una posible víctima de esto. Finalmente, hace un tiempo se creó una metodología, fue elaborada por Robert Lenz. Robert Lenz, para aquellos que no lo conozcan, es una eminencia, es el presidente de Cyber Security Strategy del Departamento de Defensa de Estados Unidos, realmente es una eminencia. Creó un modelo de ciberseguridad para tratar de llevar adelante la gestión y la madurez de un ciberataque. Y entre este estudio, que lo pueden descargar ahí en la página que pongo, básicamente lo que hicieron fue una evaluación de distintos países del mundo, dándole de 1 a 5 estrellas de acuerdo al nivel de seguridad que tenían en ese momento. Estamos hablando de 10 años atrás, obviamente las estrellitas pueden cambiar, la cantidad de estrellas de un año a otro, pero el modelo sigue vigente. Y ahí tenemos, por ejemplo, que en ese momento ningún país había conseguido las 5 estrellas. Finlandia, Israel y Suecia habían conseguido 4 estrellas y media y así sucesivamente. En el único caso que estamos hablando de lo que sería países de América, estamos hablando de Brasil, que obtuvo 2 estrellas y media en ese momento, y México, que había obtenido 2 estrellas. El resto de los países ni siquiera figurábamos, ¿sí? Lo pueden descargar y verlos de información pública, obviamente. Entonces, simplemente para que se den cuenta que hay también niveles de ciberseguridad que podemos evaluar y que podemos empezar a comparar un país con otro. Como conclusiones, y fíjense que a esta diapositiva en particular no le puse conclusiones, decidí ponerle cuestiones candentes porque en realidad no son conclusiones, son cosas que nos faltan hacer, son justamente cuestiones candentes que hoy están en cualquiera de los países que estamos habitando y en todos los países del mundo. En realidad son cosas que tenemos que empezar a mirar y a evaluar en cada uno de los escenarios posibles que yo fui mencionando. Lo primero de ellos es lo que mencionó un poquito al principio hoy Aníbal, con la adopción de una postura ofensiva. Yo no puedo estar simplemente esperando que me ataquen. Tengo que empezar a evaluar cómo desarrollar estas herramientas para posteriormente tener esa postura ofensiva contra un posible enemigo. Evaluaciones de capacidad ofensiva de los países. Tengo que conocer a mi enemigo, ya lo decía el libro de la guerra, en donde conoce a tu enemigo como a ti mismo. Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo. Protección de un sistema global gradualmente más integrado. Esto lo hemos visto con COVID, se empezó a ver, no hay un sistema global que evalúe este tipo de ataques o tipos de defensas. Determinación de la seguridad de los sistemas. Yo no puedo saber, por ejemplo, la pregunta que surgía hoy al principio que mencioné, el caso de que si el corte de luz aquí en Argentina y en los países hermanos había sido un ataque o había sido un error. Tengo que evaluar la seguridad de esos sistemas. Yo no puedo estar dudándolo en este momento. Tengo que saberlo fehacientemente. Y para eso tengo que saber cuál es el nivel de seguridad. Seguridad frente a privacidad. La gran discusión. Esto surgió, por ejemplo, en el caso de COVID, también se puso en evidencia. Empresas, de hecho el Estado argentino lo hizo, que nos decían que teníamos que instalar una aplicación para saber si vamos a tener COVID o si tenemos algún síntoma que nos informe. La seguridad está bien, nos cuidan, pero por otro lado es la invasión a la privacidad. ¿Hasta dónde nosotros permitimos que invadan nuestra privacidad? La neutralidad de la red. No voy a explicar esto porque ya hay demasiado de esto en el mundo. La red hoy por hoy no es neutral, lo sabemos, y tendríamos que empezar a pensar seriamente en esto. Transición hacia reglamentos internacionales. Por ejemplo, hoy Aníbal
mencionaba alguno de ellos. Actualmente no hay reglamentos internacionales para una ciberguerra. Está el manual de Tallinn, que lo mencionó en la última slide Aníbal, pero falta todavía muchísimo trabajo en esto. Por ahí también el tema de que exista, por ejemplo, el posgrado, en el caso de la UBA que nos reúne hoy, es un pasito más y me pone contento que haya más cosas de ese tipo todos los días. Construcción de una ciberarquitectura más sólida. Esto en la mayoría de los países no lo tenemos. Empezar a pensar en la ciberseguridad porque nos van a atacar. No es un tema de que quizás nos ataquen. No, ya nos están atacando hoy y quizás no lo sabemos. Búsqueda de soluciones a los problemas que plantean los países más débiles. Obviamente todos los países del tercer mundo tendríamos que empezar a discutir este tipo de temáticas. Protección de la cadena logística de Internet, eso no existe. Hoy se cayó WhatsApp y para la gente esto era como la caída de Internet o la muerte de Internet. Eso lamentablemente no es así. Y tenemos que empezar a pensar cuál es la logística para que los países sigan teniendo Internet. De hecho, hay países ya que se lo considera un bien de la humanidad. Y no podemos empezar a decir, no, se nos cortó una fibra óptica y nos quedamos sin Internet. Y los últimos 10 puntos, aumento de la conciencia sobre el nivel de problema, por eso yo presento tantos casos reales y capturas de pantalla, código fuente, etcétera, porque esto es un problema real, es un problema que lo tenemos hace 20 años y no le estamos prestando atención, lamentablemente. Adopción de un enfoque global, Perdón, lo que dije Cristian. anteriormente. Sí, Ahí ya sé que estás cerrando, pero estamos en el tiempo ya como para perfecto, cerrar. son 2 minutos. Muchas gracias. Fomento el diálogo entre técnicos y dirigentes, que los dirigentes por ahí nos entiendan a los que somos un poco más técnicos y viceversa, hacernos entender. Definición del papel de los estados y de los gobiernos, el intercambio de información a nivel internacional que actualmente existe muy poco, nuevos puntos de vista sobre la seguridad, concientización ciudadana, algo que lamentablemente tampoco existe, disminución del secreto, hoy por hoy todo lo que tenga que ver con ciberseguridad se maneja como que si fuera un secreto y esto no debería ser así, armonización de códigos y legislaciones y finalmente la definición de ciberataques preventivos, en donde, por ejemplo, hay países de Latinoamérica que han tenido este tipo de ejercicios, se hacen ejercicios de ciberataques para ver hasta dónde podemos llegar a ser vulnerables o no. Y justito fue tu aviso. Adrián, muchas gracias. Gracias a todos. Espero no haberlos cansado y dejo el micrófono al próximo.